Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que, surge de Génesis 6.3. ¿Qué significa realmente eso de que Dios puso un límite de 120 años a la vida humana? Justo después de decir que su espíritu no iba a contender para siempre con el hombre. Tenemos un análisis, una fuente que se dedica justamente a explorar este versículo. Y nuestra idea hoy es, desmenuzar un poco las interpretaciones que propone, ver qué mensaje nos deja. Para arrancar, pongámonos en situación. Justo antes de este versículo, ¿qué estaba pasando según Génesis? ¿Cuál era el clima, digamos? El contexto es fundamental, sí. Génesis 6 nos dibuja un panorama bastante desolador, la verdad. Habla de una humanidad hundida en la maldad, en la corrupción. El versículo 5 es muy claro. Dice, «Vio la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». O sea, un cuadro muy oscuro. Y es en medio de todo eso que Dios menciona estos 120 años. Vale, sí, un ambiente terrible. Entonces, la primera idea que surge es, esos 120 años son un castigo directo, una consecuencia de tanta maldad. Podría ser una lectura, claro, pero el análisis que estamos revisando le da algunos matices. Una interpretación, no lo ve solo como castigo, también como un reconocimiento de nuestra propia fragilidad. El texto dice, porque ciertamente Él es carne. Y eso, subraya nuestra naturaleza finita, mortal, terrenal. Ajá. Entonces, desde esa perspectiva, es como un límite inherente a nuestra condición. Incluso, fíjate, podría ser una forma de limitar el daño que esa maldad podía causar. Entendido. Como un límite que tiene que ver con lo que somos, con la carne, esa parte temporal nuestra, ¿no? En contraste con lo divino, lo eterno. Pero había otra interpretación en la fuente, bastante diferente, ¿verdad? Exacto. Y aquí la cosa se pone interesante, porque le da una vuelta completa. La otra interpretación fuerte sugiere que esos 12 años no eran una nueva expectativa de vida, un máximo de años para cada persona. Ah, no. No, sino que era el plazo, el tiempo que Dios le dio a esa generación específica para que se arrepintieran, antes de que llegara el diluvio. Opa. A ver, eso sí que lo cambia todo. Entonces, no un límite biológico nuevo, sino... Una cuenta atrás, una ventana de oportunidad, precisamente. Un tiempo de gracia, podríamos decir, una chance para la conversión. Y según esta visión, sería el tiempo durante el cual Noé estuvo predicando, construyendo el arca. Claro. Y esto, conecta con algo más amplio que recorre el análisis. Esa diferencia clave entre la vida física, la carne, que es limitada, y una vida más conectada a lo espiritual. De hecho, para apoyar esto, se menciona a Pablo en Romanos, ¿no? Cuando dice que pertenecer a Cristo es tener su espíritu más allá del cuerpo físico. Tiene lógica, sí, y nos lleva a pensar, ¿cómo aplicamos esto hoy? Si nuestra vida física es así de temporal. El análisis usa esa imagen de Santiago, ¿no? Como una neblina que aparece y desaparece rápido. ¿Qué hacemos con esa conciencia de brevedad? Pues la reflexión que se propone es bastante directa. Ser conscientes de que esto es pasajero debería impulsarnos a vivir con más propósito. El texto sugiere enfocar la energía en cosas como la fe, el amor, el servicio, actos que, desde esta visión teológica, trascienden lo puramente físico. Ajá. Es como aprovechar esta neblina, este tiempo limitado, para construir algo que sí tenga valor eterno. Entonces, al final, ya sea que veamos los 120 años como un reflejo de nuestra finitud, de la carne, o como ese plazo de gracia, el mensaje de fondo que rescata este análisis es el mismo. La importancia de mirar más allá de lo material, de orientar la vida hacia lo espiritual. Así es. El límite físico, venga de donde venga exactamente en Génesis 6.3, parece que sirve para resaltar la esperanza. La esperanza que, según esta lectura, da la fe. Es decir, la promesa de una vida que supera la caducidad de la carne. Lo físico se acaba, pero el espíritu, abriría otra puerta, una vida sin fin. Muy bien. Haciendo un resumen rápido, vimos que esos 120 años de Génesis se pueden entender de varias formas, que de hecho se complementan. Por un lado, como un espejo de nuestra condición limitada, eso de ser carne. Por otro, como un posible tiempo de gracia divina antes del juicio. Y en última instancia, como una llamada, que sigue vigente, a poner el foco en lo espiritual,
en lo que perdura. Exacto. Y queda flotando una pregunta interesante, ¿no? Que surge de todo esto. Si de verdad nos tomamos en serio esa idea de que nuestra vida es como una neblina pasajera, ¿de qué maneras bien concretas podría esa conciencia cambiar nuestras prioridades de todos los días, nuestra búsqueda de sentido? Una buena reflexión para llevarse.